La invitada no sabe que nosotros hicimos algo especial, primero tratándose de usted, que dijo, necesitamos un hueco para la doctora Subirats, y además lo hicimos porque es tan importante su retorno al país, pero su retorno para conversar y para facilitar conocimientos y resucitar conceptos que son tan necesarios, no solo aquí, sino en otros lugares. Y cuando hablamos de educación, de género, de participación, la experiencia suya yo creo que debe ser apetecible, encomiable, y por eso preguntaba con una curiosidad casi infantil, ¿a quién se le ocurrió traerla? Porque aquí tenemos una persona con una hoja de vida que si comenzamos a leer su currículum aquí no acabamos, y es parte de toda una historia de la transformación española, de toda una historia de la apertura en la región, con visión de género, que a veces uno piensa que volvemos a cero, pero después yo digo, no, porque si no ninguna de nosotras estuviéramos aquí de esta manera y con la perspectiva que tenemos, incluso para burlarnos de lo que ya no hay. Y eso es importante. Bienvenida al país, bienvenida a Metrópolis, y ojalá toda esta jornada suya con ministros, viceministros, ministras, profesores, profesoras, educadoras, sea de verdad lo que yo me imagino que debe ser. Ustedes van a saber por qué digo todo esto, pero hay una conferencia magistral que va a ser abierta al público y eso es importante, pero todavía no le dejemos hablar. Por favor, ¿cómo se gesta esta actividad con la doctora Subirats? Bueno, como tú sabrás, porque ya he venido invitada en otra oportunidad a este programa, porque Carmen es una aliada muy importante en estos temas y sobre todo es una aliada importante para el Ministerio de Educación porque nos permite dar a conocer a nivel de opinión pública, vale la redundancia, qué estamos haciendo al interior del Ministerio de Educación. Y entonces hemos venido trabajando desde mi gestión todas estas cuestiones que son preocupaciones de la sociedad dominicana, ejemplo, los embarazos en adolescentes, la violencia de género, y la hemos venido trabajando desde lo curricular, fortaleciendo lo curricular porque entendemos que con programas, que con acciones puntuales no atacamos realmente el problema, sino desde la base, desde la educación, desde lo más chico. Entonces, como estamos convencidas de eso, y además el plano curricular también impacta lo que es la formación docente. Si no está expresado en el currículum, entonces la formación docente, los libros de texto, los materiales no van a reflejar realmente ese cambio. Tú sabes que gracias a la participación de ustedes aquí, casualmente hablando con dos delegados o dos representantes oficiales de UNFPA, le comenté que ustedes sí tienen un programa en educación, en el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la educación sexual. Lo que pasa es que es pequeño, es mínimo. Y eso lo aprendí con ustedes en una jornada que tuvieron aquí. Entonces, se están haciendo cosas, pero se necesitan hacer mucho más. Y claro, eso es importante. También la visita de ustedes a determinados medios para que se sepa. Claro. Lo que pasa es que son tantos los retrasos y las carencias que las cosas que estamos haciendo lucen pequeñas, pero al final realmente vamos a ver el resultado. No será un resultado para mañana o pasado, pero sí porque los procesos educativos, los cambios culturales son a largo plazo o a mediano plazo, pero lo veremos. Lo importante es avanzar y yo entiendo que avanzar con firmeza y sabiendo que cada paso cuesta, pero es importante que lo hagamos. Entonces, en ese contexto se organiza esta actividad que tiene como protagonista a la doctora Subirats. Sí, en este contexto de la revisión y actualización curricular y en el contexto de la conmemoración del 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Entonces quisimos fortalecer esa parte curricular, pero un poco matizándola con relación a la conmemoración del 25. ¿En qué sentido? Porque es una preocupación sentida por toda la sociedad lo que es el alto índice de feminicidio y se demanda
que el Ministerio de Educación dé una respuesta contundente a esa situación. Entonces, aprovechamos y decimos, bueno, vamos a traer a la doctora Subirá, que tiene una amplia experiencia en el manejo de estos temas, para que nos siga fortaleciendo como Ministerio de Educación en ir logrando y concretizando acciones muy concretas que apunten a reducir realmente la violencia de género. Doctora, tanto tiempo analizando este tema, compartiendo con protagonistas y con facilitadores, ¿cuál es su visión hoy? ¿Hemos fracasado? ¿Nos falta mucho? ¿Y cómo es posible que con tanto tiempo, no sé si decir educando, pero socializando el tema, sigan existiendo comportamientos realmente que pensábamos que ya a esta altura iban a ser descartados? Y ahora formalmente bienvenida, porque no le hemos dejado hablar. Bien, adelante. Pues muchas gracias. Lo primero, quiero agradecer la bienvenida y decirle que estoy encantada de estar en este país, que había visitado hace 20 años, que he regresado y lo he encontrado muy cambiado también, y que por lo tanto para mí es un placer el poder compartir pues con el Ministerio de Educación, con todo el grupo curricular, con estudiantes de magisterio, en fin, y también evidentemente con los medios de comunicación, el hablar de estos temas que en el fondo yo creo que interesan a muchas personas, ¿no? Y entonces ya pasando pues a tratar de responder. Hemos avanzado en muchos aspectos y esto es la primera cosa que tenemos que saber, porque si no es como una desesperación, ¿no? Tanto intentar cosas y luego... No, se ha avanzado en muchísimos aspectos en el mundo, evidentemente con diferencias entre unos países y otros. ¿Qué es lo que pasa? Que hay hombres y hay mujeres, no es un problema solo de mujeres. Las mujeres hemos hecho una trayectoria muy rápida. Los hombres están yendo mucho más lentamente. ¿En qué sentido? En el sentido que el cambio social es tan fuerte. Estamos en sociedades que cambian tan rápido que hay que adaptarlo todo, también el ser hombre, también el ser mujer. Pero las mujeres estamos adaptándonos mucho más rápidamente y la prueba es que vivimos más, que antes vivíamos menos que los hombres. Y ahora vivimos más. Mientras que los hombres el cambio está siendo muy lento. Porque como el ser hombre comportaba poder, comportaba una hegemonía, una capacidad de control de las mujeres, entonces los hombres tienen más miedo al cambio y están frenando su propio cambio. Pero en este momento es absolutamente necesario el cambio masculino, porque si no hay un techo que las mujeres no podemos pasar, ¿no? Y entonces esto está muy relacionado con el tema de la violencia. Y es fundamental el cambio de los hombres también, porque si no, la violencia no acabamos con ella. ¿Podríamos inferir que se cambiaron o se agregaron causas para la tradicional violencia masculina entonces, con el cambio en nosotras? En parte se agregaron causas. Hay una frase que a mí me gusta mucho porque define, yo creo, mucho la situación, que es: las mujeres buscan hombres que todavía no existen y los hombres buscan mujeres que ya no existen. Y como buscan mujeres que ya no existen, cuando se encuentran con las mujeres reales, entonces no les gustan porque ya no pueden seguir mandando sobre ellas como era así antes, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos casos surge esta violencia sobre la mujer. Pero yo insisto en algo. La violencia que llamamos violencia de género, que es violencia de género masculino, no solo se ejerce sobre las mujeres, se ejerce también entre hombres. Claro. Porque los hombres están siempre compitiendo, porque les damos ese mensaje desde que nacen. Tienes que competir, no puedes ablandarte, no puedes tener pena de, no puedes... Tienes que competir, tienes que imponerte, tienes que mandar, si no, no eres un hombre. Entonces, eso obliga a los hombres a cercenar su parte más tierna, su parte más humana, en el fondo, y les obliga a tomar estas posiciones. Por supuesto, luego, pues, igual que hay un modelo para las mujeres y luego las mujeres, pues cada una lo adapta como puede, pues los hombres también. Y entonces, por suerte, nos encontramos con hombres tiernos, nos encontramos con hombres comprensivos, nos encontramos con hombres solidarios,
Pero siempre queda la cosa de que en un cierto momento pues pueden tener la sensación de que tienen que ser más duros, porque si no, igual no se les toma en serio. Entonces, la nueva masculinidad todavía no está conformada. Y cuando usted dice la actitud de los hombres contemporáneos, Sí. yo miro todo el personal de aquí, son muchachos que no tienen algunos 30 años, siempre me ha llamado la atención analizándolo, me imagino que tú has pensado lo mismo, tu tradición de bregar con estos temas, como hombres mayores que ellos sí se fueron adaptando y se abrieron un poco más y dejaron salir esa parte femenina que era impensable que la sacaran. Sí. Entonces, al parecer, hubo una generación intermedia que volvió a criar machos. Sí. ¿Eso es un error? ¿Eso no es dialéctico? Claro. Bueno, y tuve madres jóvenes y padres jóvenes volviendo a decir, no, usted no llora, sí. Usted se levanta, péguele si le da. Sí. Y tú dices, pero ¿qué pasó? Bueno, hay varios factores. Hay en este momento hay un esfuerzo muy grande de mucha gente en el mundo para volver atrás. Por ejemplo, la publicidad. Podemos trabajar muchísimo en las escuelas, debemos hacerlo en las universidades, pero luego los medios de comunicación nos vuelven hacia atrás en muchos Pero una casos. lucha en los 70 es aquí. No, claro, pero... Con la mujer objeto y demás, y ahora ha vuelto normal y tranquila. Claro, porque ahora resulta que a través de la publicidad, pues, ¿qué se nos vende? La chica preciosa, bonita... bueno, lo hemos analizado en un montón de cosas. Las muñecas. Las muñecas han cambiado totalmente. Antes la muñeca era el bebé. La niña jugaba con la muñeca porque imitaba a la madre que la cuidaba ella. Ahora la muñeca es como el modelo de la jovencita, de la adolescente. Y toda la frivolidad y la toda, plasticidad. Y la niña copia a la muñeca que se viste así, se viste así. O sea, bueno, yo no sé en este país, pero en España hay una presión sobre las niñas para que sean princesas, sobre las madres para que las vistan de princesas, para que les pongan... Niñas de 4 años. Hay programas en que las ves que van allí por un día, les pintan las uñas, les pintan los ojos, las maquillan, les ponen tacones, les ponen unos vestidos... Y las madres y padres se les cae la baba encantados y maravillados. Con una formación ideológica se supone que diferente a los nuestros, a la generación nuestra. Porque se nos está vendiendo esto. Sí. Y estamos viendo otra vez el volver al rosa como lo mejor para la niña, y el que la niña tiene que tener las zapatillas rosa y la mochila rosa, en fin. Entonces, eso yo creo que... ¿Ves que te digo que ahí es donde uno dice, ¿qué fue? ¿Perdimos el tiempo? No perdimos el tiempo, porque entre otras cosas, nosotras, mientras hemos estado trabajando, hemos tenido una vida, de acuerdo, muy llena de trabajo por todas partes, pero en que hemos tenido mucha más capacidad de autocontrol, de hacer de nuestra vida lo que queríamos. Entonces, lo hemos pasado mucho mejor. Es verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso del rosa y el azul. Yo tuve una experiencia, porque también se suman otros conocimientos. Entonces hay que decirle al niño, bueno, no importa que escojas rosa o azul, tú lo decides. Pero entonces la madre más joven dice, rosa no puede, porque entonces va a ser niña. Y eso realmente era impensable hace 30 años cuando educamos a los nuestros. Eso es lo que tiene que cambiar, que la madre no tiene que decir eso. Exacto, ni la escuela. Ni la escuela, por supuesto. Ni comportamientos simplemente de cultura de respeto del lado masculino, ser censurado en la escuela pública. Que ahora, un muchacho ceda el paso o busca un pañuelo, la cortesía burguesa, pero tenemos que hacer una pausa, esto está muy bueno, regresamos de inmediato.
El Banco Central entregó los premios a los ganadores del concurso anual de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte en su edición del año 2013, actividad con la que concluyó los actos conmemorativos de su 66 aniversario. El acto fue encabezado por el gobernador de la institución, licenciado Héctor Valdés Albizu, quien en su discurso dijo que el concurso es muy esperado por los jóvenes dominicanos que residen en el país o en el exterior, no solo por ser el más importante y mejor dotado de la región en términos monetarios, sino también por el prestigio que implica figurar entre los triunfadores de cada año. Durante más de 3 lustros, los profesionales de la economía y ciencias afines han ido enriqueciendo por sus ensayos la serie Nueva Literatura Económica Dominicana, que ya cuenta con 17 volúmenes publicados sobre los más diversos temas. Este certamen, hay que insistir en ello, se mantiene vigente por el firme y decidido apoyo de nuestras autoridades, de la Honorable Junta Monetaria, quienes son conscientes de la trascendencia del mismo como estímulo al talento joven y a la investigación económica en todas sus ramificaciones. El primer lugar lo obtuvo la obra Oferta laboral en la República Dominicana, Tendencia y Determinantes, de la autoría de Francisco Alberto Ramírez de León. Por su trabajo recibió 300,000 pesos y bandeja. El segundo premio fue obtenido por los autores Carlos Alberto Delgado Urbáez y Yocauris del Carmen García Rodríguez por su trabajo Un índice de estabilidad bancaria para la República Dominicana, una aproximación cuantitativa de estabilidad financiera. Recibieron 250,000 pesos y bandeja. Raimer Díaz Hernández obtuvo el tercer lugar por su trabajo Análisis del registro tardío de nacimiento en República Dominicana, por el que recibió 200,000 pesos y bandeja. El cuarto lugar fue para Neris Federico Ramírez Mordán por su trabajo Determinantes de la pobreza y vulnerabilidad social en República Dominicana, recibiendo 125,000 pesos y bandeja, en tanto que Amarilis Altagracia Aquino, Ariadne Checo de los Santos y Jaime Ariel Pérez Lara fueron galardonados con el quinto premio por su trabajo Factores asociados al desempeño de los estudiantes de la República Dominicana, recibiendo 100,000 pesos y bandeja. El jurado de los premios estuvo integrado por Opinio Álvarez Betancourt, Julio Andújar Checker, Ramón Antonio González, Miguel Seara Hatton, José Luis de Ramón, Porfirio García, Rolando Guzmán, Magdalena Lizardo e Indira Vanessa Santos. En nombre de los galardonados, dio las gracias Francisco Alberto de León, ganador del primer lugar, y por el jurado habló el economista Opinio Álvarez Betancourt. Durante el acto, se puso en circulación la obra Nueva Literatura Económica Dominicana, premios de la Biblioteca Juan Pablo Duarte 2012, que contiene los trabajos ganadores en la pasada convocatoria del concurso. En el acto estuvieron presentes Clarisa de la Rocha de Torres, vicegobernadora y presidenta del Comité de la Biblioteca del Banco Central, el gerente Ervin Novas, el contralor José Manuel Taveras Lai, el subgerente general Frank Montaño, el subgerente de Políticas Monetarias, Cambiaria y Financiera Joel Tejeda y José Alcántara Almanzar, director del Departamento Cultural. Igualmente, los miembros de la Honorable Junta Monetaria Héctor Rizek y Manuel García Arévalo. Ustedes sabían que íbamos a disfrutar muchísimo esto. Nos preocupamos un poco, pero vamos a disfrutar. ¿Cómo se van a dirigir estos trabajos a personas que van a ser facilitadoras? Antes de entrar a los temas que ya tú me anunciaste, Suero, que venían por ahí. ¿Cómo se dirige esto? ¿Como talleres, conferencias magistrales? ¿Cómo se ha organizado? Bueno, se ha organizado de la siguiente manera. Sensibilización a través de conversatorios, porque no podemos ir a llevarle así a lo bruto, como se dice, un tema como tan sensible y tan delicado sin una sensibilización. Entonces estamos yendo con una sensibilización primeramente a través de conversatorios y luego entonces vienen los talleres donde ahí la doctora puede profundizar más en la temática.
Este en un primer momento, porque el objetivo es lograr unos niveles de acuerdo de la doctora con los institutos de formación docente, porque ahí es que tenemos debilidades en el currículum, pero las mayores debilidades están en la formación inicial de los y las docentes y en la capacitación docente. Entonces, queremos un poco ya avanzar un poco más en ese sentido y vamos a ver si logramos establecer acuerdos en ese sentido con los rectores que ahora mismo, o con el rector que está dirigiendo el Instituto Superior de Formación Docente, en ese sentido, que es una persona muy sensible y muy abierta a estos temas. Aprovecha para explicarnos qué son los institutos de formación docente. ¿Están adscritos al Ministerio de Educación? ¿Se forman o son independientes del Ministerio? Es descentralizado del Ministerio de Educación, pero con los fondos de educación. O sea, son institutos que pertenecen al Ministerio de Educación, pero se manejan de manera descentralizada. Entonces, ese instituto... Infodosue es uno de... Ajá, sí, es el Infodosue, Instituto Superior de Formación Docente, Salomé Ureña. Pero ahí está Julio, que es un hombre absolutamente... Es de la persona que estoy hablando. O sea, inclusive estuvimos hoy allá con esa parte de sensibilización, con un conversatorio. Y entonces tenemos programado para el 25 un taller ya con ellos, un poco para darle los indicadores fundamentales de la perspectiva de género en la formación docente. ¿Cómo es ese trabajo con docentes ya adultos? ¿Ha descubierto usted, no solo aquí, sino en otros lugares, resistencia, asombro o simplemente como si fuera la primera vez y se dejan llevar? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Pues yo le diría resistencia, asombro y entusiasmo. De todo hay. En general, las maestras, las profesoras, son las que reaccionan con más interés, porque son las que de alguna manera como mujeres han vivido el problema. Y cuando ellas descubren que ellas, sin saberlo, están transmitiendo otra vez una discriminación sexista respecto de las niñas, entonces se horrorizan, porque para ellas teóricamente no es así. Ellas creen que las tratan por igual y no las tratan por igual. Ellas creen que les enseñan la cultura, pero es que la cultura es la mitad de la cultura, que es la que se construyó con una mentalidad masculina, pero falta toda la mitad de la cultura que construyeron las mujeres y que no está. Además se redescubren, me imagino. Exacto. Entonces se redescubren, entonces algunas pueden entrar en crisis, pero la mayoría se entusiasman. Ahora, ¿cuál es la forma de hacerlo? Bueno, analizar lo que hacemos y analizar ellas mismas y ellos mismos. También los maestros entran, también. Algunos con un entusiasmo también extraordinario, porque de pronto descubren cosas que incluso que como hombres les habían hecho sufrir, ¿no? Lo que decíamos antes, pues tú como niño no puedes hacer, tú tienes que siempre competir, siempre demostrar. Y muchos de ellos están cansados de tener que competir y de tener que... Entonces, o por ejemplo, otra motivación que a veces me han dicho algunos profesores, alguno que por azares de la vida cuidó a sus criaturas cuando eran pequeñas. Y entonces te dicen, esta experiencia de cuidar un recién nacido es una experiencia de una riqueza, o un niño, una niña de 1 año, de 2 años, era una experiencia de una riqueza humana tan extraordinaria que cómo es posible que nos la perdamos, ¿verdad? Entonces ahí descubren algo, digamos, esencial para la vida, y para su propia vida. Y por lo tanto, yo he visto muchísimos docentes que el primer día me recibieron o nos recibieron, somos un equipo y hay muchas más personas trabajando en esto, y nos recibieron como, ahora otra vez del rollo feminista nos van... Y que luego han descubierto el aspecto positivo. ¿Por qué razón? Pues porque lo que les decimos es, oye, no es culpa de nadie. Esta es la cultura que hemos heredado. Hemos heredado una cultura sexista, patriarcal, machista, con obligación de violencia para los hombres, con obligación de obediencia por parte de las mujeres.
ya esto no es necesario, esto pertenece a otra época de la historia, hoy podemos tener otra vida. Es una puerta que abre un camino distinto. Si exacto, exacto, casi de liberación personal. Entonces, en este sentido, también en España hay asociaciones de hombres por nuevas masculinidades que trabajan mucho y que están realmente abriendo un camino nuevo y un camino de liberación masculina. Yo no sé si vale ahora el tema cultural, y se me ocurre escuchándola, que hay países con culturas diferentes a las nuestras, y ahí voy a buscar un punto de unión entre nosotros, porque existió la influencia de ustedes en estas islas, sobre todo en Cuba, en Puerto Rico y en nosotros. Es diferente en otras culturas, qué sé yo, hay estados de Estados Unidos que sí han logrado un trabajo diferente, quizás en países nórdicos es evidente, incluso hay una feminista que siempre hacía una historia, una anécdota que a mí me fascinaba, que una niñita le preguntó en una ocasión, mamá, ¿y los hombres pueden ser presidente de la República? Bueno, porque siempre vio a una mujer primera ministra, entonces claro, su universo era, lo extraño sería que lo fuera un hombre. Entonces, ¿se puede decir algo que es más difícil en determinadas culturas que en otras, hacer la transformación permanente sobre todo? Porque se hace, y como usted dice, en España hay grupos de hombres por una nueva masculinidad, aquí se ha hecho, aquí existe un pionero de hace 20 años quizás, en Puerto Rico lo hay, creo que en Cuba hay intentos también, pero tendría que ver esa cultura para hacer el cambio más rápido. Hay varios elementos. Partimos todos los países de lo mismo, de una cultura pues androcéntrica, una dominación patriarcal, partimos de lo mismo, porque en todas las culturas históricas que se conocen, las prehistóricas no sabemos muy bien qué pasó, parece que era diferente, pero todo lo que conocemos de la historia, vemos que hay una dominación masculina. Entonces, era general, tomaba formas distintas, a veces más duras, a veces no tanto. Bueno, los países nórdicos fueron los primeros que avanzaron. Esto tiene que ver también muchas veces con el nivel de desarrollo de un país. Porque claro, por ejemplo, pues, cuando hay muy pocos recursos, se daban sobre todo a los chicos, a los hijos varones, ¿no? Cuando una familia no tenía bastantes recursos para llevar a todos los hijos a la universidad y las hijas, llevaba a los hijos varones. Entonces la mujer se quedaba atrás. Ahora, cuando ya una familia ha tenido más recursos, pues todos y todas han podido ir a la universidad. Entonces se abre este panorama. Por lo tanto, hay una cuestión de nivel de riqueza, pero no el único. Los países árabes, por ejemplo, están más atrasados, incluso con niveles económicos altos, porque ahí el peso de la religión deja todavía a las mujeres, bueno, pues en las situaciones que sabemos, a veces dramáticas, como las que llevan el burka, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí no es una sola variable, digamos, una sola circunstancia, sino que son muchas. ¿Qué es cierto hoy? Los países que están más avanzados son los países nórdicos, donde efectivamente ya en gran parte son las mujeres, y hay mujeres que me han contado, nórdicas, que me han dicho, mira, desde hace unos 10 años, los hombres asumen con total naturalidad el trabajo doméstico, lo comparten, no ayudan, que lo de ayudar es siempre, bueno, que hace una gracia, ay, sí, él friega, él cocina. Exacto. Él me ayuda. Dice, no, hubo una época, me han contado, hubo una época que empezaron, pero estaban incómodos y entonces tenían que hacer más de la cuenta para demostrar que. Y luego ya se fue normalizando. Y entonces no he tenido tiempo de ir a verlo. Cuando tenga tiempo quiero ir por aquellos países para ver hasta qué punto, ¿no? Pero parece que en los países nórdicos efectivamente se comparte el trabajo doméstico como se comparte el trabajo pagado, digamos, ¿no? Bueno, en los otros países hemos avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Los países de tradición del sur de Europa, españoles, italianos, tenían una componente machista muy fuerte, que en parte venía de que durante años de la historia fueron países vencidos, fueron países más pobres. Entonces ahí todavía esta masculinidad era como más
¿no? La necesidad. Aquello de Freire, el opresor del oprimido, exacto. El oprimido del opresor. Exacto. Tú estás fastidiado como obrero y donde tú vas a descargarte Exacto. en la pareja, sobre la pareja. Hay una frase, creo que es de Marx, que dice: la mujer es el proletario del proletario. Exacto. Efectivamente, ¿no? O sea, sobre ella recae todavía este peso cuando uno no puede afirmarse en el mundo, cuando un hombre se encuentra limitado por muchas cosas, se afirma sobre su mujer y sobre sus hijas y sobre las mujeres de su entorno. Entonces esto ha hecho que hay un machismo muy evidente. Yo creo que hay otras formas de machismo que a veces no pasan por el castigo físico, pero que pasan por querer ser el más rico, querer ser el más fuerte, querer ser el que manda más, y eso se da también en los países nórdicos, ¿verdad? Pero digamos, de una manera general, en nuestros países, pues era más fuerte este machismo directo de la violencia física, del insulto, de los celos, del querer mandar sobre la mujer la pata quebrada ahí en casa. Entonces esto nos está costando. Ahora bien, estamos removiendo una cultura de milenios. Y por eso no es tan rápido, lo vamos a saber después de la pausa. Nos complace, señoras y señores, presentar a ustedes a continuación al excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Muchas gracias. Excelentísimo viceprimer ministro de la República de Turquía, señor Beşir Atalay. Honorable director del Departamento de Desarrollo Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Qatar, señor Ahmed bin Mohamed Al-Makiri. Honorable ministro de Defensa, Aminante Sigfrido Pared Pérez de la República Dominicana. Honorable ministro administrativo de la Presidencia de la República Dominicana, José Ramón Peralta. Honorable vicecanciller de nuestro país, licenciado José Manuel Trullols. Distinguido director nacional de la Defensa Civil, general retirado Luis Luna Paulino. Honorable jefe de la Unidad de Estudios y Políticas de Desarrollo de la OCHA, señor Strohmeyer. Distinguidos jefes de delegaciones, representantes de organismos internacionales, señores miembros del cuerpo diplomático acreditados en la República Dominicana, señores funcionarios del gobierno de nuestro país, distinguidos miembros de la prensa, señoras y señores, permítanme darles la más cordial bienvenida a nuestro país y agradecer su presencia en esta tercera conferencia internacional de la iniciativa Hope For. Espero que estén disfrutando de su estadía en nuestro país y de la hospitalidad del pueblo dominicano. Quisiera comenzar estas palabras agradeciendo también, en nombre del pueblo y el gobierno dominicanos, a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas por su compromiso con el avance y el enriquecimiento de esta iniciativa. La experiencia de esta agencia a lo largo de los años la han convertido en el socio estratégico más relevante de esta iniciativa que hoy nos reúne aquí en la República Dominicana. Como saben, la iniciativa Hope For es un proceso orientado a hacer mucho más efectivas las operaciones de asistencia humanitaria en todo el mundo. Es decir, es un proyecto para proteger la vida de nuestros pueblos ante las situaciones más adversas. Experiencia profundamente dramática, como la vivida recientemente en Filipinas, con el paso del tifón Haiyan, o la experiencia vivida en Haití con el terremoto del 2010, nos recuerdan la urgente necesidad que tenemos de mejorar nuestra capacidad de alerta temprana y de respuesta ante fenómenos capaces
de destruir un país. Como todos sabemos, los países del Caribe están asentados sobre una zona atravesada por unas fallas sísmicas y en el mismo trayecto de los huracanes y ondas tropicales que se producen cada año en el Atlántico Norte. El proceso de cambio climático que atraviesa nuestro planeta, además, hará inevitable que la frecuencia de algunos de estos fenómenos continúen en aumento en el futuro próximo. Por todo ello, esta iniciativa de coordinación de la respuesta humanitaria oportuna es mucho más que un compromiso político para nuestros pueblos, es en realidad una necesidad de vida o muerte. La magnitud de los desastres, de los posibles desastres y el reto que supone su comprobada fuerza destructiva, dificultan que nuestros países dispongan por sí solos de los recursos humanos, financieros e institucionales suficientes para hacerles frente con toda la efectividad necesaria. En el pasado, los desastres naturales que ha sufrido nuestra gente dieron origen a grandes experiencias de solidaridad nacional, regional y global. Todos hemos corrido en ocasiones de manera apresurada a ayudar a un vecino golpeado por una catástrofe o hemos sido ayudados en momentos de necesidad. Sin embargo, para que en el futuro... Doctora, cuando mencionábamos esos casos, un poco como diciendo cuándo ocurrirá aquí, le quiero comentar algo que ocurrió con la presencia del señor embajador de Costa Rica aquí en el programa. Yo le comentaba que cómo se sentía él con una presidenta de la República y él dijo que era su presidente y él es embajador, pero que se sentían raros, extraños, aunque había otro intento previo, la esposa de don Oscar Arias había sido también, y habida cuenta que Costa Rica tiene unos índices educativos que son la envidia de la región. Ya es frecuente, si buscamos estadísticas, hace 20 años no era posible, y la región tiene presidentas de la República. ¿Qué pasa? Repetimos como aquella crítica en la época de nuestras militancias fervientes, que decíamos, bueno, Margaret Thatcher a mí no me representa, porque ella es un señor que está ahí mandando con todos los esquemas masculinos. ¿Esto tiene que ver con una apertura o solo acceden a esos cotos de poder las mujeres que hacen trampas y le hacen el guiño al patriarcado? Uy, este es un tema muy complicado realmente. Mire, hay dos ideas que se están afianzando. Tenemos que llegar a la paridad de sexo, que nunca haya menos del 40% de mujeres o de hombres en una institución y que no haya más del 60% de la otra, por ejemplo, en los parlamentos, etc. Pero luego tenemos que llegar a la igualdad de género. ¿Y qué quiere decir la igualdad de género? Que los valores de las mujeres tienen que ser tan importantes como los valores de los hombres. Entonces, los valores que hemos tenido las mujeres, no porque seamos mejores, más buenas personas, sino porque es lo que nos ha tocado vivir, han sido los valores de la solidaridad, de la compasión, del cuidado, todo esto. ¿Qué es lo que a veces las mujeres pierden cuando les toca ser presidentas o cuando les toca estar en estos puestos? Uno de los problemas es que hay mujeres que cuando acceden al poder mimetizan los roles masculinos. Tengo que decir, porque he estado en la administración 10 años con cargos públicos, que lo entiendo ahora, después de pasar esta experiencia. Porque si tú actúas como mujer en la administración pública, todo el mundo te pasa por encima. Entonces necesitas defenderte, necesitas demostrar que eres dura y necesitas decir, oye, no te creas tú que porque soy una mujer me vas a no, y te validan cuando dicen, no, pero esa es dura, con esa no se puede. Exacto. Entonces echamos hacia atrás toda una historia de compromiso y de transformación ideológica. Exactamente. Ahora, yo espero, tengo la confianza que las mujeres llegaremos suficientemente en número a ocupar los puestos como para transformar esto. Y de hecho, por ejemplo, cada vez más en las empresas se valora a las mujeres. ¿Por qué razón? Porque cada vez se tiene más en cuenta todo el tema de los valores emocionales, de la inteligencia emocional.
y se está demostrando que las mujeres somos más capaces, es decir, en este sentido, en el sentido de que somos más capaces de trabajar en equipo, por ejemplo. Necesitamos menos de la jerarquía. Claro, si estás en una jerarquía muy dura tienes que adaptarte, pero si luego tú puedes manejar tu propio equipo, pues manejas las cosas de otra manera. Cada vez se está yendo más hacia trabajar en equipo, menos jerárquicamente, y se ve que realmente las personas trabajan más a gusto, incluso producen más. Claro. Entonces, en este sentido, los valores que las mujeres aportamos, si no se estropea, digamos que puede ser, pero si no se estropea, porque ya imitemos demasiado a los hombres, pues son esenciales para la humanidad. En las imágenes que nos estaban exhibiendo ahí mientras hablábamos, tenemos que mencionar el caso de Chile, por ejemplo, que 2 mujeres son candidatas. Exacto. Ya eso es algo de verdad notable. No solo que hay una expresidenta de la República, sino que hay 2 candidatas. Entonces, eso es un cambio. Y que en el Cono Sur pues está 3 mujeres, bueno, veremos o Bachelet o y está Sullivan, Cristina Fernández, claro, y está Dilma Rousseff. Y está Dilma, es decir, un territorio amplísimo con millones de personas están gobernados en este momento por mujeres. Exacto. Entonces a veces como que nos olvidamos de ese detalle, que no es un detalle simple, es trascendente. Son pioneras y todavía quizá tienen que tomar a veces actitudes muy masculinas, pero esperemos que esto sea cada vez menos así, porque en la medida en que haya más presidentas tendrán otra manera de actuar. Yo espero que, digamos, la figura de Thatcher sea cada vez menos frecuente. Claro. No, y eso uno lo nota hasta en los saludos protocolares, cómo es más cálido el asunto. Algo cambia, definitivamente que sí. Y pasa también, quizás, hubo un momento que nos alejamos mucho de las necesidades masculinas, porque precisamente estábamos despertando. Tu producción bibliográfica la has hecho con algunos hombres. Tú tienes un libro con Castel. Claro, tengo un libro con Castel, sí. Y eso es importante. En una época había un sector radical que decía imposible. No, bueno, pero hemos ido aprendiendo. Exactamente. Porque al principio era tan duro romper que veíamos a los hombres como enemigos. Después hemos visto que no, que en realidad hombres y mujeres compartimos toda una serie de prejuicios antiguos que nos vienen de una historia muy antigua y que hay que cambiar. Y que entonces tenemos que ser aliados en este tema, ¿no? Definitivamente. Entonces lo que necesitamos es esto, que las ideas que aportamos las mujeres, no porque tengamos ovarios, sino porque hemos vivido de otra manera, porque hemos tenido otros valores, sean también aceptadas por los hombres. Compartir la parte femenina, podríamos decir, de la humanidad. Porque en este momento, si seguimos cargando a la humanidad con toda la parte masculina en su sentido más violento, pues... Y tú hablas, y yo lo que estoy viendo es otra de las supuestas reivindicaciones, las mujeres en los ejércitos. Claro. Y eso, asumiendo el mismo comportamiento de los hombres en los ejércitos. Entonces, mejor no hablemos de eso, sino de tu conferencia, que es abierta. Regresamos de inmediato. Aquí ha sido difícil la vida sobre lo que he ganado. Una familia que vienen de masa pobre directamente. Vemos agricultores que tenemos una vaca, tenemos 2 vacas. Nosotros escuchábamos por la radio, la televisión, que el presidente estaba financiando animales por otras comunidades, y nosotros comenzamos a buscar esa solución. Nos juntamos con él en la cooperativa. Dijimos, bueno, llegó el momento de la verdad. El presidente dijo, las 200 novillas, los 10 millones de pesos, es un hecho. Imagínense, una comunidad pobre, que se le metan 200 novillas, van a haber muchos agricultores que van a tener beneficio de eso. Unas 400 familias. Tengo una muchacha en la universidad que hay que meterle recursos y
Si Dios nos ayudó a conseguir este proyecto y fomentamos, más pronto va ella a salir adelante. Se trajeron semillas de los mejores pastos. La hacha para cortar los botes, la coa para hollar los hoyos, la picadora para picar hierba. Tenemos la tienda de insumos que es para... Todo lo que tenga que ver con el agroveterinario está ahí en esa tienda de insumos. Tú vas a ver más leche, más carne y más dinero directamente. Para que de esta forma no tengan que emigrar a la ciudad. O sea que el que criaba a su hijo antes con agua, ahora va a tener la oportunidad de criarlo con leche. Con este proyecto podemos levantar la cabeza. Sobre el ganado, nuestra provincia, nuestra comunidad será una potencia. Es que más de 12 días te tenemos que tener. Usted está encantado con la profesora, con la doctora, y usted tiene la oportunidad de verla en la conferencia magistral que va a ser en el Salón Ureña del Banco Central, que lo vimos ahí en la premiación de los jóvenes en el concurso de economía. El tema es avanzar en la igualdad, pero tiene 2 puntos y algo más. Avanzar en la igualdad y ¿qué más? Construcción de ciudadanía. Sí. Y con relación a la perspectiva de género, porque hay una ciudadanía que también no tiene esa mirada violeta, como dice la doctora, entonces sí, es una ciudadanía pero con perspectiva de género y derechos humanos. Yo no quiero socializar el asunto de, se puede decir involución que tienen algunos procesos, porque eso desarma, pero le decía que el proceso español ha sido para nosotros ejemplar, lo copiábamos, así como la muñequita que uno quiere ser, sí. Y aquella época del Instituto de la Mujer, que usted fue directora, para las feministas de entonces era un referente obligado, desde las publicaciones, la creatividad, la innovación, y cómo a través de ese camino, yo pienso que España vio otra cosa. Sí, España cambió muchísimo, como el mundo, porque estuvimos en Beijing, y cambiamos muchas cosas, cambiaron muchas cosas a partir de Beijing. La pena es que luego no ha habido otros Beijing, ¿verdad? Pero sí, es cierto, y en España, pues por razones políticas se está viviendo una crisis y por lo tanto se está con miedo de involución. Pero de todos modos yo creo que son procesos, yo soy socióloga, entonces nunca los procesos sociales son tan lineales, A veces se avanza, a veces se retrocede. Lo importante es que la suma sea de avanzar. Entonces, lo que hay que aprovechar son los buenos momentos de un país. Entonces, por ejemplo, aquí en este momento se está revisando el currículum, se está trabajando mucho en educación, se ha aumentado todo el presupuesto de educación. Aprovechen, aprovechen, Entonces, es muy importante que en los currículums se cambien cosas. Es muy importante que el profesorado entienda toda esta problemática, que empiece a analizar qué hace y qué hace mal, y que hace bien, y refuerce lo que hace bien. El profesorado, aquí como en todas partes, no tiene ni idea de que discrimina a las niñas, y las sigue discriminando. Las propias niñas no se dan cuenta, pero van aprendiendo a callarse, a estar en un rincón, a no ser nadie. Entonces todo esto es lo que tiene que cambiar, ¿verdad? Y yo creo que ustedes están en un momento espléndido para poder hacer estos avances, que nunca son siempre igual y siempre al mismo ritmo. Hay momentos de avance, en España lo tuvimos en los 80, en los 90, y luego ya nos paramos, ¿verdad? Entonces aprovechen ustedes este momento bueno. Y me imagino que como socióloga y como dedicada al trabajo pedagógico durante mucho tiempo, piensa que la educación es el camino, ¿no? Es el camino. Está clarísimo para las mujeres. Las mujeres necesitábamos autonomía económica, porque si no siempre estás sujeta al quien te mantiene, al marido, a quien sea, al padre, bueno. Entonces, llegar a la autonomía económica exige primero educación. Si tú no tienes educación, no vas a pasar de tener que trabajar en trabajos miserables, ¿verdad? Entonces, el camino que se ha producido en todos los países para que las mujeres puedan alcanzar su autonomía y, por lo tanto, empezar a exigir, empezar a cambiar, empezar a decir esto sí y esto no, ha sido la educación, Evidentemente la educación no lo arregla todo. Como le he dicho, los medios de comunicación son muy importantes, el trabajo es muy importante, las relaciones familiares, pero la educación es la base. Incluso, por ejemplo, en el tema de la violencia.
En España se hizo una ley contra la violencia de género y la pieza fundamental es la educación, porque es prevención. Entonces, en la educación, como le decía antes, podemos deconstruir, que se llama así con una palabra un poco complicada, pero esta violencia. Es decir, si en los niños no ponemos la semilla de la violencia como una semilla necesaria para la masculinidad, luego no se nos producirá esta violencia cuando son adultos, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es tan importante en la educación trabajar otros valores que sean los antiviolentos. Que los niños tengan la satisfacción de poder jugar con una muñeca y pasarlo bien sin que se les insulte, ¿verdad? Y sepan lo que es querer y sepan lo que es cuidar y tener pena cuando alguien te necesita, pues que le tienes que ayudar, y que todo esto te da alegría y te da satisfacción y te da complicidad, porque ahora les cortamos estas posibilidades. Entonces, para la violencia de género es importantísimo, y en gran parte todo el tema de la coeducación lo vamos llevando enfocado contra la violencia. Se acaba el tiempo y quizás qué bueno, porque la otra reflexión que tengo puede ser muy polémica. Muchísimas gracias de nuevo, bienvenida. Ustedes buenas noches y buenos días.